Para los que no vinieron la semana pasada, les pido por favor que vean el video, porque esta es la segunda parte de ese mensaje. Y notarán que le he puesto al título del mensaje el mismo título de la semana pasada, y esta sería la segunda parte. Entonces, la semana pasada vimos que el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, y a solicitud del Señor y por medio de Moisés, se definen 12 líderes, 12, comúnmente se llaman espías. 12 líderes eran personas prominentes de cada una de las tribus de Israel para hacer una exploración en aquella tierra que se iba a poseer. Y vimos que después de la exploración ellos vinieron a dar un informe, y ese informe decía que esa tierra era buena, tal y como el Señor le había dicho, que manaba leche y miel. Pero ellos dieron un informe diferente, por decirlo de alguna manera. Coincidieron en eso, que la tierra era buena, pero 10 dijeron que no podían obtenerla, conquistarla, y 2, Caleb y Josué, dijeron que sí se podía porque el Señor estaba con ellos. Entonces, a partir de esto vimos 10 errores que habían cometido esos 10 incrédulos, y que eran errores que teníamos nosotros que evitar. Y entonces vimos que esos errores era el pesimismo, era olvidar quiénes somos, el desánimo, la queja, la murmuración, y el más serio de todos, el menosprecio a Dios. Y también vimos que un ejemplo de Caleb, que era uno de los 2 hombres de fe, que él tenía una actitud que el Señor le había reconocido, una actitud diferente, dice la palabra del Señor en Números 14. Y de él aprendíamos que nosotros debíamos de tener una actitud correcta ante este proyecto que se nos avecina, y sobre todo una fidelidad extraordinaria como él la tuvo. Y eran cosas que debíamos de imitar. Pero mis hermanos, la historia no termina así. Ahí la historia sigue. Aquella generación incrédula paga un precio muy grande, muy doloroso, que era que 40 años darían vueltas por el desierto, y hasta que no se muriera el último adulto de esa generación de incrédulos, no iban a poder poseer la tierra que Él les había prometido, que Dios les había prometido. Entonces, cuando murió todo ese grupo de gentes, el Señor, ya había muerto también Moisés, porque Moisés también había muerto. De esos 12 espías solamente quedaban 2, Caleb y Josué, y entonces Dios escoge a uno de esos 2, a Josué, para que sea el líder de Israel. Uno de esos 2 creyentes, definido por Dios para que sustituyera a Moisés. Y ahora Israel, una vez más, 40 años después, que realmente eran 38 más o menos, están en la misma posición, delante de la misma tierra. Ahí no había cambiado nada. Una tierra que era buena, una tierra productiva, pero también establecido ahí un pueblo poderoso, un pueblo con ciudades fuertes y amuralladas. Entonces el reto era el mismo. La tierra que tenía que ser conquistada, había que tener esfuerzo. La única diferencia es que esta vez ellos no van a echar para atrás, no van a tener temor, sino que más bien al contrario, ellos van a levantarse, a cruzar el río Jordán de forma milagrosa y a iniciar un proceso de 25 años que les tardó conquistar la tierra prometida. Entonces, esta semana vamos a responder a la luz de la palabra la pregunta que nos planteábamos la semana pasada, o terminar de contestarnos la pregunta que nos hacíamos la semana pasada. Yo les decía que ¿qué es lo que Dios espera de nosotros ante un proyecto como este? ¿Qué es lo que el Señor espera que nosotros hagamos? ¿Cómo quiere Él que nosotros nos comportemos? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros en este proyecto? Así que vamos a seguir contestándonos esa pregunta. Vamos a ver la segunda parte de esa respuesta que iniciamos la semana pasada, porque ya estamos, como decía ahora Luquita, 2 semanas de estar en otro lugar. Así que abramos la palabra del Señor. Vamos a ver Josué capítulo 1 y vamos a leer los primeros 11 versículos que el Señor tiene dispuesto un poco más de enseñanza para nosotros como iglesia. Así que aparece en la pantalla y en su dispositivo, si es que nos está viendo por la grabación, los primeros 11 versículos de Josué. Dice la palabra del Señor. Estamos en Nueva Versión Internacional esta semana.
Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán de prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Tal y como lo prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toque sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra prometida a tus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces Josué dio la siguiente orden a los oficiales del pueblo: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión de la tierra que Dios, el Señor, le da como herencia. Señor, nos ponemos delante de tu presencia nuevamente. Te pedimos en el nombre de Jesús que por favor nos hables directamente a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, siempre que nos ayudes a concentrarnos, porque dice tu palabra que nosotros somos tierra, la tierra donde va a caer la semilla, y la semilla es tu palabra, y dependerá del tipo de tierra donde caiga esa semilla, si esa semilla producirá fruto. Y si cae en una piedra de piedras, ahí no va a florecer nada. Y si cae en una tierra superficial, ahí va a perder fuerza. Así que te pedimos, Señor, que seamos tierra fértil. Ayúdanos, Señor, a ser tierra fértil. Una tierra fértil viene a partir de una escucha, de un entendimiento espiritual de lo que estás exponiéndose, de un querer, Señor, prestar atención y buscar ese mensaje, de llevarnos a nuestro corazón cada palabra, entendiendo que no viene de mí, Señor, sino viene de tu palabra. De mi parte, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú me vistas de blanco nuevamente. No me merezco estar acá, pero por tu misericordia me has llamado a enseñar y a predicar tu santa y preciosa palabra. Ayúdame, Señor, para que pueda exponer correctamente lo que ya está escrito, transferirlo a tu iglesia, y que siempre sea para la glorificación de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a ver qué es lo que Dios espera de nosotros en este proyecto. Y hemos planteado 5 puntos. Vamos a ver el primero. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros ante este proyecto de casa propia? Que avancemos sin dudar. Que avancemos sin dudar. Verso 10 dice, vamos a empezar de atrás para adelante. Verso 10 y 11 dice: entonces Josué dio la siguiente orden a los oficiales del pueblo, a los líderes del pueblo: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que se prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión de la tierra que Dios les da como herencia. Leímos el pasaje completo después de escuchar promesas, después de escuchar órdenes de parte de Dios. Josué hizo algo. ¿Qué hizo Josué? Versículo 10 y 11 nos dice que dio órdenes a los oficiales: vayan por el campamento, díganle a la gente que se prepare, porque vamos a cruzar el río Jordán. Es algo interesante, ¿verdad? Que tenemos que nosotros reflexionar en esto. Josué, ante las órdenes de Dios,
ante las indicaciones de Dios, él no se puso a analizar a ver si era prudente o no. Él no se puso a reflexionar a ver cómo era la cosa, ni reunió al grupo de líderes para decir a ver si les parecía, recibir consejo, hacer una reunión para ver si estaban de acuerdo con levantarse e ir a cruzar el río Jordán. De hecho, aquí no dice que se puso a orar. Aquí lo que dice es que tomó una decisión. Aquí lo que dice es que creyó en la promesa del Señor. Aquí lo que dice es que él tomó decisiones. Aquí lo que dice es que él delegó y movilizó al pueblo. Aquí lo que dice es que él avanzó sin tener ninguna duda. Se puso a caminar, el pueblo de Israel se puso a caminar y se presentaron al frente del río Jordán sin ninguna duda de la promesa del Señor. Porque al final, mis hermanos y mis hermanas, la fe se va a traducir generalmente en tomar decisiones y dar pasos de fe. La fe se va a traducir no solamente en creer y quedarse quieto. La fe real se va a traducir en obras. Lo vimos bastante en Santiago, cuando vimos la carta de Santiago completa. Había que movilizarse, había que moverse, había que tomar decisiones sin temor. Y era algo general, ¿verdad? Porque no solamente era para Josué, era para toda la gente. Josué manda a los líderes de cada una de las tribus y les dice: vea, prepárense, levanten chunchas, alístense, porque tenemos 3 días para que ustedes se preparen, porque vamos a empezar a caminar. Y eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Cada quien nos alistamos, cada quien nos ponemos a caminar, cada quien toma sus cositas y emprendemos la salida de aquí, de este local. Allí en ese lugar o en ese momento cada quien tomaba esa responsabilidad. Entonces eso es un tema para nosotros también. Cada uno de nosotros, miembros de la iglesia del Señor, toma esa decisión también de movilizarse. Nosotros tenemos que entender que la falta de fe de ese pueblo 40 años atrás hizo que se quedaran paralizados. La falta de fe hizo que esa gente se quisiera devolver. La falta de fe hizo que esa gente se pusiera a llorar, a criticar, a murmurar, a reclamar, a lamentarse. Y en este momento, en esta historia, 40 años después, la fe de esta gente los puso a movilizarse, los puso a avanzar, los puso a caminar. Porque, mis hermanos, esto aplica de la siguiente manera para nosotros. Una falta de fe nos puede dejar inmovilizados. La falta de fe nos puede dejar estancados. La falta de fe nos puede hacer dudar y quedarnos nosotros así como el chapulín colorado. Pero eso no es lo que quiere el Señor. La falta de fe a usted y a mí nos limita nuestro potencial, nos limita nuestras capacidades. Cuando hay duda, cuando hay falta de fe en la persona, y sea inclusivemente en el ambiente secular también, cuando hay duda en una persona, la gente lo que hace es que esa duda hace que se aplacen esas decisiones. Tengo que analizarlo, tengo que verlo, tengo inseguridad, me da temor, lo que sea, y eso hace que se empiece a patear el tarro, como decimos nosotros los costarricenses. La falta de fe hace que nosotros tengamos dudas de salir de la zona de confort. La falta de fe hace que nosotros nos perdamos las bendiciones de Dios, lo mejor de Dios. Y aquí vemos en esta historia, en este primer punto, que nosotros tenemos que dar pasos de fe. ¿Cuántas veces usamos esa frase como un cliché? Es que hay que dar un paso de fe. Bueno, eso es un buen tiempo para que usted y yo eso lo hagamos, lo apliquemos en nuestra vida de forma real. Hay que dar un paso y poner un pie en el agua para que el río Jordán se abra. Segunda cosa que el Señor quiere que nosotros, o espera que nosotros hagamos, Él espera que nosotros aceptemos que se cierra una etapa y se abre otra. Verso 1, nos vamos al primer versículo y dice: vea, después de la muerte de Moisés, o sea, Moisés muere.
Verso 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Y él le dice: por eso tú, Josué, vas a ser el líder. Hay una etapa que se está cerrando. Este pasaje y el libro de Josué empieza con una, diríamos, mala noticia. El libro de Josué empieza con: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor. Primeras palabras del libro de Josué. La etapa donde Moisés era líder del pueblo de Israel había terminado. Y comienza una nueva etapa donde Josué es el líder. Imaginemos lo que significaba eso para el pueblo de Israel. El único líder que habían tenido durante 40 años era Moisés. El líder que habían tenido era un hombre que hablaba cara a cara con el Señor. El hombre que tenían como líder de Israel era un hombre que le brillaba la cara por haber estado en presencia del Señor. La luz de Dios estaba en su rostro. El hombre que lideró por 40 años y que ahora estaba muerto era aquel que había sido usado por el Señor para salir de Egipto, de la esclavitud. Era el que había con su vara tocado la roca y había servido agua. Era el que había abierto el mar para que ellos pasaran. Ese líder de 40 años era el que les había entregado la ley del Señor, y por medio de él el Señor les transmitió el pacto, su pacto. Yo voy a ser su Dios y ustedes mi pueblo. Y ahora Dios les dice: muerto Moisés, aquí no nos detenemos. Muerto Moisés, seguimos. Cualquiera podría esperar un luto prolongado, un luto doloroso, un luto que se manifieste en las Escrituras. Es el líder de Israel, Moisés. Pero el Señor dice: ve, habiendo muerto Moisés, prepárese para cruzar el Jordán inmediatamente. Su etapa en el desierto había terminado. El propósito de Dios para esos 40 años en el desierto se había cumplido. Y ahora el Señor dice: iniciamos una etapa nueva con este grupo de personas. Ya no está nadie de los que estaban ahí dudando hace 40 años. Ya no está Moisés, ahora está Josué. Iniciamos una nueva etapa. Ahora es el tiempo de que es el tiempo de que ustedes tomen la tierra prometida, aun cuando ya Moisés no está. Mis hermanos, las etapas inician y las etapas terminan, pero los propósitos de Dios continúan. Eso es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Estaba terminando la etapa de Moisés, pero el propósito de Dios continuaba. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Darles esa tierra. Porque en ese pueblo escogido era un pueblo en el cual Dios había escogido que nacería el Mesías, y parte del plan era entregarles una tierra a esa nación donde el Mesías iba a nacer. Y en estos momentos nosotros evidentemente estamos cerrando una etapa ya de 6 años, una etapa que el Señor está cerrando. Veámoslo de esa forma: el Señor está cerrando, porque si nosotros decimos que, si nosotros no aseguramos que el Señor está cerrando esta etapa, diríamos que el Señor tiene control de lo que pasa en esta iglesia. Y el Señor es soberano, tiene control sobre todo, absolutamente sobre todo. Y también tiene control de esta salida, porque el Señor si no hubiera permitido, no permite la salida. Pero Él dijo: es hora de que ustedes se pongan y crucen el río, y es hora de que se pongan a caminar. El propósito por el cual nosotros estuvimos acá 1 año en pandemia y 5 años en este local se cumplió. Y ahora iniciamos una nueva etapa, y el propósito de Dios para esta iglesia continúa en otra etapa. 7 meses posiblemente entre ríos, y lo que el Señor tenga para nosotros
con el lote que vamos a alquilar. El Señor nos está diciendo: vea, prepárense para salir, no se extrañen, actitud, manténganse fieles, cuidado con los errores que puedan estar cometiendo. Alístense, levanten las cosas, prepárense, caminen, avancen. Les voy a dar la tierra prometida, los voy a poner a caminar sobre el agua, les voy a dar la posibilidad de que pongan un pie sobre el agua y abriré las aguas. Nosotros generalmente, los seres humanos, nos gusta lo conocido, no nos gusta lo que ha de venir. Entonces, imagínense ese pueblo, por más desierto que tuvieran, vea, estaban afuera todos los días esperando que cayera pan del cielo. Recogían todo y tenían seguridad de que al día siguiente iba a caer pan. De la roca salía agua. El Señor en su presencia se manifestaba en la columna de nube, en la columna de fuego. Dice la palabra del Señor que sus ropas no se desgastaban, sus sandalias no se desgastaban. 40 años y no se les desgastó la ropa. Pero en este momento le dice: vea, y a partir de ahora, cero maná y cero agüita, y cero carnita. Van a tener que ustedes empezar a buscar sus propias provisiones. Y ya no voy a estar yo aquí con la columna de fuego. Ahora ustedes toman esta tierra a punta de luchas y batallas y guerras. Tienen que ir a conquistar. Estaban saliendo de su zona de confort. Por más desierto que tuvieran, estaban en una zona de confort. Y lastimosamente al ser humano no les gusta salir de la zona de confort, porque hasta en las empresas se habla, ¿verdad?, de que la zona de confort, hay que salir de la zona de confort, y que somos recios a los cambios, y que nos gusta mantenernos en lo conocido, en lo que dominamos, en lo que ya sabemos, en lo que ya conocemos. La comodidad nos gusta, pero ahora es hora de salir, es hora de movernos, de esforzarnos, de luchar, de dejar la comodidad y de buscar lo que el Señor tiene por delante. Hay momentos en la vida de nosotros, y en este caso en la vida de una iglesia, donde el Señor nos habla con total y completa claridad. Yo creo que inclusive en el corazón de todos estaba que fuéramos los que teníamos que buscar un lote, y eso lo conversábamos siempre. Y en algún momento en junta directiva o en asociación nos pusimos la meta de una fecha para salir. Pero era como que así, hacíamos. Y de hecho por eso tenemos dinero para una provisión ahí de dinero para levantar algo. Pero siempre era así, ¿verdad? Y si voy, como el Chapulín Colorado, sí, pero no. Pero ahora el Señor dice: listo, hasta julio. Hasta aquí llegó la etapa, mis hermanos y mis hermanas, de estar en la iglesia Gran Visitación de Dios. Ahora levantémonos, pongámonos en marcha y crucemos el Jordán. Demos gracias al Señor, porque tenemos que agradecer, porque nos ha permitido congregarnos, reunirnos, crecer, ser edificados, compartir momentos muy lindos acá en esas instalaciones. Pero ahora lo que hay que hacer es aceptar que tenemos que movernos y movernos, porque iniciamos una nueva etapa. ¿Ven? Tercera cosa que el Señor espera que nosotros hagamos es que debemos de ir paso a paso, etapa por etapa. Versículo 3 dice: tal y como prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. ¿Ves qué interesante? Porque este versículo, yo cuando analizo este versículo, yo lo veo así. El Señor dice: bueno, conforme ustedes vayan caminando, dice: bueno, esto es suyo, y aquí, y esto es de ustedes. Y después siguen acá, y ahora sí, porque conforme van tocando con los pies la tierra, esa tierra se les es dada. Dios les da la capacidad de poderlas conquistar. Y eso precisamente fue lo que sucedió, porque la conquista se dio por etapas y se dio durante 25 años. Ellos, para poder lograr
estar plenamente en toda la tierra de Canaán y poder distribuir esas tierras entre las 12 tribus de Israel, pasaron 25 años. Y era conquista tras conquista. Y entonces literalmente ellos se movían, conquistaban, se movían, conquistaban. Entonces ellos empezaron una primera etapa en el centro de Canaán, arrancando con Jericó. Después se extendieron en una campaña hacia el sur y después en una tercera campaña al norte. Y así se estudia, digamos, esta parte de la conquista. Ese libro de Josué se estudia así. Hay 3 campañas de conquista y hay una porción donde se hace la distribución de la tierra. El tema acá es que la tierra era una promesa segura para ellos. Ya el Señor se había manifestado y había certeza absoluta de que ellos iban a recibir esta tierra. La forma en que Dios tenía pensado de otorgárselas posiblemente era muy diferente a lo que ellos tenían en la cabeza. El plan de Dios era entregar esa tierra, sí, pero los israelitas debían de hacer lo que le correspondía. Y eso requería valentía, esfuerzo y tiempo, porque fue por etapas. Conforme iba pasando el tiempo, ellos iban quemando etapas y conquistando tierras. La posesión fue gradual y en ningún momento esa lentitud de esos 25 años hizo que el Señor retrasara la promesa ni nada. Esa promesa estaba segura. Y yo veo la similitud que hay en nuestro proyecto. Nuestro proyecto creo que es muy similar a esto. Será una labor dura, de trabajo, de esfuerzo, de conquista y de tiempo. O sea, porque si nosotros tuviéramos así, se mira, hace un terreno de 5,000 con ese edificio y ya. No, pero hay que arrancar con lo que se tiene, hay que empezar a levantar con lo que se tiene. Y posiblemente los veré más de uno de ustedes esperaría pintando y con un carretillo esparciendo el lastre para el parqueo, no sé, yo me imagino eso. No vamos a inaugurar un edificio completo el primer día, posiblemente vamos a estar sin cielo raso, no sé, piso lujado de concreto. No veremos un parqueo asfaltado, posiblemente rastreado. Pero lo vamos a ir viendo conforme vaya pasando el tiempo, que estará listo en el tiempo del Señor. Porque nosotros en nuestra fe no podemos exigir que todo esté terminado, que todo esté listo y todo esté acabado. Nosotros tenemos que participar o nuestro accionar en este proyecto debe ser de acuerdo a los planes del Señor. Que no nos dé ansiedad, ni que nos haga dudar, ni que nos angustiemos y que nos pongamos nerviosos porque el proyecto va a ir en etapas. Y muchísimo menos cuando estamos planteando una etapa de 6 años de alquiler antes de comprar. Así que creamos en el Señor y pensemos y sabemos que tenemos que ir paso a paso y que cada paso va a ser una conquista, cada paso una conquista, cada paso una conquista y cada paso es pies que estamos poniendo en la tierra que el Señor nos va a dar. 4, ¿qué espera el Señor que nosotros hagamos? Que no dudemos de su presencia. Dice el verso 5: durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti, así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Eso es una promesa muy bella del Señor, estar con nosotros siempre. Y no solamente estar con nosotros, porque a Josué era Dios con nosotros, Dios a la par de nosotros, Dios a la par del pueblo de Israel. Y nosotros es diferente, Dios en nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, Dios mismo. Así que todavía es más maravillosa esa promesa. Entonces vamos a ver cómo desempaquetamos esto de cara, digamos, a lo que estamos teniendo. ¿Cómo lo podemos aplicar? Meramente viéndolo con ojos humanos, desde nuestra humanidad, desde la humanidad de ese pueblo. Era un pueblo, ese pueblo había pasado 40 años en el desierto, como les digo. Ellos ni siquiera cultivaban la tierra, caía el pan del cielo. Cuidados por el Señor. Ellos
guiados por el Señor. Y ahora resulta que tienen que luchar con pueblos poderosos. Entonces, ¿qué necesitaba Josué? Humanamente hablando, ¿qué necesitaba Josué para poder conquistar esa tierra? Un ejército bien entrenado, un grupo de soldados así bien como gorilas. Necesitaban guerreros con experiencia, un ejército bien equipado yo me imagino con lanzas y ¿cómo se llama? Y equipo de protección y espadas y no sé qué armamentos ahí de última generación. Diferentes recursos, ¿verdad? Porque los ejércitos no van a la guerra nada más con espada y con lanza, ¿verdad? Ellos van con provisiones y tienen que tener la comida y tienen que tener un grupo de personas que hagan esa logística, que les lleven los alimentos. Bueno, ellos necesitaban una buena logística para tener provisiones y alimentación y todo lo que requerían. Pero si vemos la palabra, el Señor no está prometiéndole a Josué nada de eso. En ningún momento vemos en la palabra del Señor a Josué ninguna de esas promesas. Es lo que le promete es: vea, así como yo estuve con Moisés, voy a estar con usted. Y con eso le sobra y le basta. La garantía de la conquista para Josué y para ese pueblo de Israel no estaba en la capacidad que podría tener Israel como ejército, como pueblo, ¿no? La garantía de la conquista estaba en la presencia del Señor, en que el Señor estaba de su lado. Ahí radicaba la seguridad que ellos tenían. Y qué bonito de Josué, ¿verdad? Porque Josué era el asistente de Moisés y él estuvo viendo a Moisés y aprendiendo de Moisés, y Moisés lo tenía como, digo yo, como un hijo, ¿verdad? Que estaba entrenando, que estaba discipulando, por llamarlo de alguna manera. Entonces era una persona muy cercana a Josué y él había visto lo que significaba un Dios poderoso estando a la par de Moisés. Él había visto los milagros que había hecho Moisés a través del poder de Dios. Y él vio muchas cosas. Entonces él sabía quién era el Dios que estaba prometiendo que iba a estar a igual como Moisés con él. Y ahí no había duda. Y nosotros vamos a hacer la pregunta humanamente, igual como la pregunta que les hacía yo de ellos, nos podemos hacer nosotros la misma pregunta. Humanamente, ¿qué se requiere para hacer realidad este proyecto? Humanamente. Hay plata, recursos de todo tipo, y habilidades, póngale lo que sea. Si usted responde a esa pregunta, ¿qué necesitamos nosotros para comprar un terreno de 5,000 y pico metros cuadrados en esta zona? Y levantar un edificio 400 metros cuadrados y hacernos 2 o 3 salones pequeños para niños y jóvenes, tener una sala para recepción de gente, tener oficinas para recepción, aulas para consejería, para enseñanza bíblica, desean parqueos, accesos, oficinas administrativas. Mi esposa me decía: yo no hemos pensado en una cocina porque nosotros necesitamos un cafetín, el área donde vamos a hacer la pulpa y las ventas de misiones. Y nos daremos cuenta que todos los recursos que tenemos ahorita son mínimos y hay carencia de recursos. Están limitadísimos, ¿verdad? A los ojos humanos. Pero el éxito no radica en si tenemos o no tenemos recursos. El éxito radica en si está Dios con nosotros o no. Y el Señor nos promete que estará con nosotros. Y ya ha estado presente con nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Y esta iglesia, como nació, lo que hemos logrado hasta el momento, no es por nosotros. Si nosotros empezamos también con nada. No teníamos ni edificio, no teníamos dónde congregarnos. Y el Señor ha estado con nosotros. Igual que ese pueblo, antes de la conquista, Dios estuvo con ellos. 40 años en el desierto, Dios estando con ellos, manifestando su poder cada vez que los alimentaba, cada vez que los protegía. Entonces, para ellos ya habían experimentado qué era la presencia del Señor y qué era estar con un Dios que había prometido acompañarlos. Y nosotros ya lo sabemos también. Nosotros sabemos que es estar con un Dios que ha estado con nosotros.
Ellos no dudaron de eso. Josué no dudó de eso porque ya había visto actuar a Dios. Entonces no dudemos de Dios porque ya lo hemos visto actuar, porque hasta aquí nos ha traído. Y entonces, como nos sostuvo en esta primera etapa, nos va a sostener en las siguientes etapas que tengamos. Esto nosotros tenemos que entenderlo muchísimo, mis hermanos y mis hermanas. Nuestra confianza no puede estar en las finanzas. Nuestra confianza no puede estar en cómo andan las finanzas de cada familia para ver cuánto puede aportar. Nuestra confianza no puede estar en cuántas personas alcanzamos para que den más. Nuestra confianza no está en que si el corazón de una persona se mueve o no se mueve a diezmar. Nuestra confianza está en que el Señor está con nosotros. Nuestra confianza está en la fidelidad que Dios ha prometido en su palabra, y Él nunca cambia. Es el mismo hoy, será siempre el mismo por una eternidad. Y Él nos dice: no te dejaré, jamás te abandonaré. Entonces, antes de buscar recursos, busquemos al Señor. Al final de cuentas, en resumen, este punto es eso. Antes de ir a buscar recursos, antes de ir a buscar platas que nos corresponde, y ahorita lo vamos a hablar, ¿sí? Tampoco el Señor dice que todo va a caer del cielo, porque nos corresponde la parte nuestra. Pero entonces, antes de eso, busquemos la presencia del Señor. Busquemos la presencia del Señor. Quinta cosa, y voy con tiempo récord. Me da ganas entonces de adelantar el mensaje de la semana pasada para no quedarme corto, de salir antes de las 8. Quinto punto, ¿qué más quiere el Señor que nosotros hagamos? Que el éxito del proyecto se mida por la obediencia a su palabra. Que nosotros entendamos eso. El Señor quiere que nosotros entendamos que el éxito de este proyecto no se mide por el edificio, no se mide porque el terreno lo logramos, se mide por la obediencia a su palabra. Vean lo que le dice, y esto es uno de los versículos que a veces los malinterpretamos. Porque a veces nosotros le oramos al Señor y dice, como José: dame ser fuerte y valiente. Yo quiero ser fuerte y valiente, Señor. Entonces yo salgo así mentalizado: fuerte y valiente, fuerte y valiente. Entonces, fuerte y valiente para meterle a ese proyecto, fuerte y valiente para meterle Es que el Señor está diciendo que sea fuerte y valiente para obedecer su palabra. Eso es lo que dice. Yo te pido que seas fuerte y valiente para obedecer toda la ley. La valentía y la fortaleza de la cual habla este pasaje es para obedecer la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Es ser fuerte y valiente para no apartarnos de ella, ni irnos a derecha ni irnos a izquierda, porque solo así tendremos éxito. Fuerte y valiente porque nosotros tenemos que recitar el libro de la ley, memorizar la palabra del Señor, tenerla en nuestros labios y en nuestro corazón, conocerla, proclamarla, pronunciarla, que meditemos de día y de noche, no solamente a ratos, de día y de noche, en todo tiempo, meditando la palabra del Señor, porque así prosperaremos y tendremos éxito. Ya te lo he ordenado: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que estés. 3 veces en este versículo nos dice: seamos fuertes y valientes. Pero la valentía, repito, que exige Dios a Josué no es una obediencia, no es una valentía militar, de lucha y de guerra. Es una valentía para obedecer la ley y no apartarnos de ella. Y entonces nos refuerza que el éxito que el Señor ha determinado para Josué y para nosotros está en meditar, recitar su palabra. Entonces Dios dice: vea, Josué, vea, el éxito de tu campaña, el éxito de tu liderazgo no se va a medir con cuántos pueblos conquistes, cuántas murallas derribes, cuántas ciudades conquistes. El éxito de tu liderazgo va a estar en cuánto vas a obedecer y meditar la ley
que te he dado. Porque las conquistas eran una consecuencia de la obediencia de Josué y de ese pueblo. Y si no, velo 40 años atrás, la desobediencia de ese pueblo provocó que no hicieran nada, que no disfrutaran de nada y que al contrario quedaran cada una de esas personas incrédulas en el desierto muertas. Vean, mis hermanos, hay un peligro real que nos puede suceder, ¿verdad? Y es algo que nosotros tenemos que entender. Hay algo una advertencia que tenemos que nosotros considerar. Vea, este proyecto puede ser genial, lindísimo, bonísimo, nos puede meter en nosotros y nos enfocamos y todo el mundo pintando, y yo veo a toda esa doña Cinia con toda la cara llena de pintura porque se puso a pintar, y a Javi lo veo en el techo pegando latas de zinc, y cuando veo yo a Alejandra ya metida instalando la pila de baños y no sé qué cosas. Yo puedo visualizar eso, pero eso es tan bonito, y vamos a ver el avance, y está la tierra nuestra, y vamos a ver que los chicos ya no tienen que instalar porque los parlantes están instaladitos, y tenemos allá el área de sonidos y una tarima más grande y más libre. Lo pensé, lo dije. Y nos puede entusiasmar a tal nivel ese proyecto, a tal nivel que se puede convertir en el centro de esta iglesia. Y eso no puede suceder. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el centro de esta iglesia es Cristo y su palabra, y la obediencia a lo que el Señor nos ha pedido que hagamos, no el edificio. Porque podemos estar en estos meses hablando más de presupuesto que de la palabra del Señor. Nos puede apasionar más el diseño tan bonito que la presencia de Dios en nuestras vidas. Y podemos estar contando metros cuadrados de construcción en lugar de vidas alcanzadas y transformadas por su palabra. Por supuesto que el edificio es importante, si no, no estuviéramos nosotros prestándonos en esto y el proyecto y todo lo que estamos haciendo. Por supuesto que el edificio es importante, que necesitamos un edificio, por supuesto que es así, no estoy diciendo eso. Pero ese edificio es un medio, no el fin. Es un medio. Ve, cada cosa que nosotros hacemos para cumplir lo que Dios quiere para esta iglesia, que está definido en su palabra, son medios. Esos parlantes es un medio. Los grupos pequeños es un medio. La enseñanza de SEAN es un medio. Esta reunión es un medio. Este edificio es un medio. Cada uno de los ministerios son medios. Son herramientas para alcanzar el propósito de Dios para esta iglesia y para todas las iglesias, porque la iglesia universal, ¿qué es? Hacer discípulos, alcanzar personas que reciban al Señor y que sean edificadas, que conozcan al Señor y que crezcan a su imagen, y que esas personas capacitadas, equipadas, sean un ejército de personas que alcancen más personas. Porque en eso consiste la gran comisión. Y vayan y hagan discípulos. Entonces no podemos nosotros confundirnos. El edificio es importante, es una herramienta, pero que lo que el Señor quiere que en esta iglesia, juntos, comunidad cristiana, exaltemos juntos el nombre de Jesucristo, porque estamos siendo obedientes en su palabra y estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si nosotros terminamos al cabo de unos años teniendo un edificio lindísimo y una cosa maravillosa y una casa lindísima, pero descuidamos nuestro crecimiento espiritual, descuidamos nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios, habremos fracasado. Porque el éxito no tiene que ver nada con el edificio. El éxito tiene que ver con mantenernos fiel, recitar el libro de la ley de día y de noche, y no apartarnos de eso. No apartarnos de eso. Solo así tendremos éxito y prosperaremos. Queremos prosperar en el conocimiento de Dios. Queremos prosperar a la imagen de Cristo en nuestro crecimiento espiritual. Voy a concluir con un pasaje. Como estamos a tiempo, entonces podría predicar Josué 3. No, vamos a ver un pasaje para que nos sirva de conclusión. Vea lo que sucede más adelante en Josué 3.
Ya cuando el Señor dice, bueno, estamos preparados y toda la cuestión, empiezan a caminar y el Señor les dice esto. Vea, Josué, vea, elijan ahora a 12 hombres de las tribus de Israel. 12. Vea qué interesante, como es el Señor. Ahora elige 12, así como eligió 12 para la exploración, aquella cuestión fallida. Entonces dice, vea, escoja 12, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. Cuando sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces ellos ponían un pie en el agua y se levantaba como un muro y no bajaba el agua del río Jordán. Y a partir de ahí todo el río Jordán empezó a desaguar y quedó seco el paso. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban adelante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce, o sea, era un cauce fuerte, grande, ancho, ese río estaba cargado. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron en el agua, a la orilla del río, el agua que venía río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto, hasta que el lecho del río quedó seco. Después de todo, el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Habían pasado 40 años del momento en que el Señor abrió el mar Rojo, y ahora Dios abre el río Jordán. Y hay un paralelismo en eso. Solo que esta vez cuando abre el río Jordán es diferente, porque el mar Rojo, Dios abre y parte el mar Rojo en dos y abre el mar Rojo para que después de abierto el pueblo cruce. Pero ahora el asunto es diferente. Ahora el río Jordán se va a abrir, pero hasta que los pies de ese pueblo o de los sacerdotes toquen el agua, y ahí sí se abre. Lo que vemos acá es que el Señor hace el milagro hasta que haya un paso de fe. Anteriormente hizo un milagro a pesar de poca fe, pero ahora él está viendo la fe y él dice, bueno, yo voy a actuar cuando ustedes den los pasitos de fe, se pongan adelante. Inclusive esa fe tiene que llegar hasta tocar el río Jordán y querer cruzarlo sin que esté abierto. Y es algo similar también que nos pasa a nosotros. Así como el Señor espera o esperaba de ellos esos pasos de fe para luego hacer el milagro de abrir el río Jordán, hoy nosotros debemos de dar un paso de fe para ver al Señor actuar, porque lo que se requiere es un milagro. Esos pasos de fe, ese ponerse a avanzar, representan las cosas que nosotros podemos hacer. Nosotros tenemos que caminar en los planos, caminar en los presupuestos, caminar en los permisos, caminar en pedir las certificaciones, caminar en pagar impuestos, caminar en todo ese proceso que estamos, que ya iniciamos a caminar. Y eso es necesario para que el Señor abra el río y provoque ese milagro. Porque lo imposible para el hombre lo hace Dios, y lo que es posible para el hombre lo hace el hombre. Entonces a nosotros nos corresponde hacer lo que nosotros podemos hacer. Todo lo que nosotros podamos hacer lo vamos a hacer. Lo tenemos que hacer. Esos son los pasos de fe. Ese es el paso de tocar el agua. Y lo imposible que es abrir el río lo va a hacer Dios. Quiero contarles algo para ya concluir. Tal vez lo he contado varias veces, tal vez esta partecita no, pero yo les he contado que en el 2019 mi esposa y yo decidimos hacer público el deseo de plantar esta iglesia. El Señor había trabajado durante varios años en mi vida, que tenía que hacer algo, que tenía que hacer algo, que tenía que hacer algo, y no estaba tan claro qué es lo que tenía que hacer. Pero de más o menos marzo a junio del 2019 el Señor fue clarísimo, pero clarísimo conmigo, y ya eso era, si no damos esos pasos de fe, ya eso era, yo lo consideraba desobediencia.
Y entonces el 1 de agosto, vamos a cumplir ahorita el 1 de agosto, primera reunión del otro lado, el 1 de agosto, me acuerdo perfectamente porque estaba el tema de la romería. Yo hablo con el que era mi pastor y le digo: Mario, vea, está sucediendo esto y esto y esto y esto, y yo creo que siento el Señor que es plantar una iglesia aquí en Concepción. De hecho, nos tomamos un café aquí en Concepción. Es aquí. Y luego le comunicamos a otras personas, pero lo hicimos oficial. Ahí empezamos un proceso de entrega, un proceso de otras cosas. Ahí se tardó hasta febrero, pero igual salimos. Pensábamos que iba a ser algo con la iglesia que teníamos, pero en algún momento entonces la iglesia nos transmitió, los pastores nos transmitieron que éramos nosotros solitos y que no tenía que ver nada con la iglesia en que estábamos. Esa inquietud que yo les decía que tuve por muchos años tomó otro giro en el 2019, y el Señor fue clarísimo, pero clarísimo en lo que me dijo que tenía que hacer. Y no lo hizo con una voz audible, porque eso, perdone por ser pero yo estoy convencido, totalmente lo creo, que el Señor va a transmitirnos a nosotros sus planes por medio de su palabra y no por otro lado. No fue algo que yo pensé, que soñé, clarísimo. Lucas 10, muchos pasajes aparecieron en esos 4 o 5 meses. Lucas 10:1, pero de los que más trabajó el Señor conmigo. Hechos 8, Marcos 14, clarísimo. El Señor: vea, póngase a caminar en fe. Y también usó una serie para grupos pequeños que se llama Una Fe Audaz. Helen y yo estábamos a cargo de los grupos pequeños en la iglesia donde estábamos, y eso hacía que nosotros nos involucráramos mucho con todo el tema de las series. Entonces yo me metí pero de lleno en la serie. Era una serie larga, era de 11 semanas, 11 predicaciones, y entonces había que hacer el material, todo era con el pastor Rick Warren, y entonces eso ya estaba listo. Pero yo digo: ¿cómo podemos predicar 11 cosas y apenas 5 o 6 grupos pequeños? Entonces extendimos la serie 11 y 11. Entonces me metí de lleno con eso, a ver qué otro material le dábamos a los facilitadores. Y entonces yo tomaba los videos y los escuchaba antes de entregárselos a los facilitadores. Entonces yo todos los videos escuchaba yo al pastor Rick Warren, las sesiones de grupos pequeños. Y yo quería entender el tema antes de. Y entonces yo me puse a escuchar. Y el Señor me puso uno de esos videos, una frase que yo no puedo olvidar, porque el Señor fortaleció mi fe en esa serie para poder ponerme a caminar. Inclusive tuve la oportunidad de predicar 3 temas de esa serie. Y entonces una vez pongo un video, uno de los videos estaba, no me acuerdo cuál sesión, pero el pastor Rick Warren decía en uno de esos videos algo así como: ¿cómo puedo saber o cómo podemos saber que yo tengo un sueño que venga de Dios, o un sueño de Dios? Y esa era precisamente mi pregunta: ¿cómo yo saber si plantar esta iglesia era un sueño de Dios o era una idea mía? A pesar de que ya el Señor por su palabra había producido una serie de instrucciones por medio de su palabra. Y entonces yo estoy escuchando y él decía: ¿sabrás cuando ese sueño sea absolutamente, lo sabrás, o sea, sabrás que es el sueño de Dios cuando ese sueño sea absolutamente imposible de realizar sin la intervención divina de Dios? Si un sueño que puedas realizar sin ayuda de Dios, si hay un sueño que puedas realizar sin ayuda de Dios, entonces no es un sueño de Dios. Entonces, ¿qué es lo que plantaba este pastor? Este pastor decía: si el sueño usted lo puede hacer, es un sueño suyo. Si el sueño usted no lo puede hacer solo porque necesita la intervención de Dios para lograrlo, entonces sí es un sueño de Dios. Entonces yo me pongo a analizar esto y que acabamos de ver. Ellos solitos no lo podían haber logrado. Lo lograron por la intervención de Dios. Y esto que estamos nosotros planteando no lo podemos lograr por nosotros.
lo vamos a lograr con la intervención de Dios. Y dijo algo más: los sueños de Dios van a extender tu fe más allá de lo que ha sido extendida antes. Si hay algo que ha extendido mi fe, es ser obediente en plantar esta iglesia, en todo aspecto. Pónganse a pensar, nosotros arrancamos con el sueño del Señor, nos reunimos en una casa, 2 reuniones en una casa, 2 reuniones en la sala de fiestas del condominio donde estábamos, una media reunión en una sala de eventos, y se viene la pandemia. Y cualquiera puede pensar, me equivoqué. Los sueños de Dios van a extender tu fe más allá de lo que ha sido extendida. Esto es lo que está pasando ahora en estos momentos con este proyecto. Nuestra fe totalmente estirada, extendida, porque es absolutamente imposible un proyecto de estos sin la intervención divina de Dios. Y hoy, mis hermanos, es un tiempo para ponernos a hacer lo que nos corresponde, a ponernos a hacer lo que nos corresponde. Y nos corresponde a nosotros creer, ser fieles, confiar en el Señor, ponernos en marcha, dar un paso de fe, tocar el agua con nuestros pies. Nos corresponde luchar, nos corresponde conquistar. Tener mucho cuidado con no cometer los errores que cometieron esos 10 y que enseñamos la semana pasada. Los que no vinieron, por favor, vean el video, por favor, como su pastor se los pido. Así como les pedí por el WhatsApp que no faltaran, les pido que si faltaron, no dejen de ver el video, que no cometamos esos errores. Pero sobre todo, el enorme error de menospreciar a Dios. Que confiemos en Él y que vean cada uno de nosotros, mis hermanos y mis hermanas, la actitud de Caleb, y que diga, dirigiéndose a cada uno de nosotros: he visto en mi siervo Giovanni, he visto en mi siervo, póngase su nombre, una actitud diferente y me ha sido fiel. Y eso es lo que el Señor está pidiéndonos a nosotros, porque a nosotros nos corresponde hacer todo lo que podamos hacer, y a Dios le corresponde abrir aguas, derribar murallas, darnos fuerza y valentía, esa fuerza y valentía que ni usted ni yo tenemos. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a terminar con una canción. Vamos a orar al Señor. Damos gracias, Señor, por todo este tiempo. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has permitido estar acá. Nos queda una semana. Gracias, Señor, porque nos han abierto una puerta también para podernos congregar. Gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad de establecer un proyecto como el que estamos estableciendo. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que por favor ayudes a Diego y a Maripaz, los 2 arquitectos que están con los planos y con los diseños. Acomódale sus agendas, guíalos, Señor. En este fin de semana están trabajando en los planos. Guíalos, Señor, guárdalos. A los otros profesionales que se van a unir, empezando por un ingeniero eléctrico que estamos buscando, ayúdanos, Señor, también. Ayúdanos, Señor, también para entender que hay prioridades y el edificio no es nuestra prioridad, es buscarte, Señor, que no se nos olvide.
Acuérdanos, Señor, recuérdanos de la forma en que tú lo tengas a bien cuando estemos cometiendo algunos de los errores, cuando estemos menospreciándote principalmente, pero también cuando estemos quejándonos, cuando nos estemos olvidando de quiénes somos, cuando estemos murmurando, cualquier tipo de situación que no te agrada, Señor, recuérdanos de forma clara. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, crece en nosotros, porque nosotros queremos tener la actitud que tuvo tu siervo Caleb. Una actitud diferente, pero sobre todo, Señor, queremos mostrar nuestra fidelidad a ti, Dios poderoso que nos salvó y que dio su vida por nosotros, siendo fieles a su palabra, fieles en todo tipo de situación que experimentemos, fieles a pesar de la dificultad, a pesar del pecado que estamos y cometemos día a día, a pesar de nosotros. Ayúdanos, Señor, también a honrar a la iglesia que nos abre las puertas ahora. Ayúdanos, Señor, también a tener la sabiduría para mover en cada aspecto de lo que venga. Ayúdanos, Señor, para estos 6, 7, 8 meses que vamos a estar armando y desarmando en otra casa. Que no sea ningún tipo de excusa la que pongamos para no congregarnos, porque necesitamos estar más unidos que nunca, Señor. Y no lo podemos hacer solos. Doy gracias, Señor, por lo que has hecho en esta iglesia y por lo que vas a hacer. Y como Zacarías 4 dice, no menosprecien estos pequeños comienzos, porque el Señor celebra cuando Zorobabel toma la plomada y el trabajo inicia. Te oramos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y con esta canción, Señor, terminamos esta reunión adorando tu nombre, Señor. Tu iglesia dice amén, amén, amén.